En este vídeo os voy a indicar cómo se podía responder al examen de Estadística Social de Ciencias Políticas de primera convocatoria de mayo del año 24. El examen constaba de un primer ejercicio, un segundo ejercicio, el tercero y el cuarto. Aquí va a estar resuelto el primero y el segundo, y aquí van a estar resueltos el tercero y el cuarto. Vamos con ellos. Como ocurría en los últimos años, también en este examen te dejaban llevar cualquier cosa que quisieras, incluidos ejercicios de exámenes resueltos. Tenemos entonces esta primera tabla de la gente clasificada en función de edad y sexo, y lo que nos preguntan es que hagamos una representación gráfica de la distribución de las edades y que calculemos media y desviación típica, pero para mujeres y hombres por separado. Vamos a indicar el cálculo porque la gráfica es demasiado sinsorga. Vamos a ver el cálculo cómo lo podríamos hacer. Bien. Lo primero que hay que saber es que habría que hacer lo que se llama el punto medio de cada uno de esos intervalos que me daban. Es decir, de estos valores de aquí, habría que sacar el punto medio. En este sentido, recordad que en vuestra facultad hacéis un poco especial las cosas. Quiero decir con esto que la variable edad la soléis considerar como años cumplidos por parte de la gente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 30 años y cumplo mañana 31, estaría en el grupo de 21 a 30 porque cumplidos tengo 30. Es decir, que este intervalo 21 a 30 va desde 21 hasta 30,9999 y ya hoy es mi cumpleaños, tengo 31 y ya paso al siguiente. Es decir, que para cerrar los intervalos no se reparte 30,5 en cada intervalo, sino que alargamos el límite superior de cada intervalo hasta el valor del límite inferior del intervalo siguiente. Es decir, de 0 va a 11, de 11 va a 21 y sucesivamente. En este ejercicio hay un problema añadido que hace que sea imposible calcular la media para los hombres, pero conociendo cómo soléis hacer las cosas, lo que habrán ofrecido, para las mujeres, lo que habrán ofrecido como solución es, ya que los intervalos van de 10 en 10, considerar que las personas, en este caso la única mujer que tiene más de 100 años, tendría una edad comprendida entre 100, o mejor dicho 101, y 110. Es decir, hacemos que la amplitud de los sea la misma. En realidad eso es hacer trampa, pero es que si no, yo no podría calcular la media para las mujeres. Y recordemos que era una de las preguntas que me estaban haciendo, calcular la media y en consecuencia desviación típica tampoco podría para las mujeres. En el caso de los hombres no hay problema porque los hombres no hay ninguna persona cuya edad no conozca yo. Bien, advertido este, entre comillas, error, lo que hemos hecho es sacar el punto medio de cada intervalo. Fijaos que el primer punto medio es un poco extraño porque empieza desde el número 0 y llegaría hasta el número 11. En cambio, el resto de números empiezan por 1. Luego este intervalo es un poquito más ancho que los demás, por eso su punto medio es un poco más diferente a los demás. El punto medio, evidentemente, simplemente saldría de calcular 0 más 11 entre 2, 11 más 21 entre 2, 21 más 31 entre 2 y así sucesivamente. Una vez calculado el punto medio, el valor de aquí he puesto en amarillo para que os deis cuenta que este número me lo he inventado literalmente siguiendo la secuencia de ellos, es decir, lo que he pensado es que esta gente de aquí tuviese de 101 a 110 años. Los hombres van en color azul y las mujeres van en color gris. Total de hombres 935 encuestados, total de mujeres 762 personas encuestadas. Total de encuestados 1697. Tal cual me decían aquí. Bien, para calcular entonces la media sabemos que tenemos que coger el punto medio que llamamos X y multiplicar por la letra N, pero en este caso de los hombres, por eso este color. Luego 5,5 por 25 son 137,5 y así voy haciendo todos los cálculos. El sumatorio supuestamente de esta columna dividido entre el total de los hombres me tendría que dar la media de los hombres. Aquí tendríamos la fórmula. Luego, si cojo ese sumatorio de X por N de los hombres y lo divido entre todos los hombres, tendríamos la media de los hombres. Y básicamente lo mismo se podría hacer en el caso de que trabajáramos con las mujeres. La tamaño muestral de cada subgrupo de edad de las mujeres en esta columna, los puntos medios evidentemente no van a cambiar, valen para hombres y para mujeres. Luego 5,5 por 38 encuentro el resultado, hago lo propio con todos los resultados, incluido este 106.
y me encuentro que el sumatorio es 42.000, que lo divido entre 762 y tendríamos la media de las mujeres. Luego ya tengo calculada la media y desviación, media de hombres y media de mujeres. Para calcular la desviación típica sabemos que hay como dos formas de calcularla. Podríamos aplicar esta fórmula que es más sistemática, más fácil, o podríamos aplicar esta fórmula que evidentemente va a darnos resultado. En ambos casos, obviamente, es la raíz cuadrada de la varianza. Si empiezo con la fórmula primera, necesitamos hacer un sumatorio no de x por n, sino de x cuadrado por n. Es decir, que necesitaríamos coger esta columna y volver a multiplicarla por la columna de x, que es esta de aquí. Dicho de otra manera, sería 5,5 al cuadrado multiplicado por 25 y encuentro este resultado. Hago lo propio, pues 16 cuadrado por 50 encuentro este resultado, etcétera, y yo tengo el sumatorio que es este de aquí. Vale, estoy viendo que ese puntito está mal puesto porque creo que sean como 3 millones, no 3.000. 3.032.136,25. Este puntito separador de miles lo he colocado mal. Lo dividimos entre 935 y a ese cálculo hay que restarle la media que he calculado antes elevada al cuadrado. Todo entre una raíz cuadrada, porque si no se llamaría varianza, me da 21,2. Si hiciéramos lo propio con las mujeres, simplemente es cuestión de coger los valores de las mujeres. Es decir, sería o bien coger esta columna que está en color gris y multiplicarla por x, por el punto medio, o sea, esto por 5,5, esto por 16, etcétera, y saco esta columna, o si quiero empezar desde cero, hago 5,5 al cuadrado por 38 y encontraré este número y sucesivamente encontraré todos. De tal manera que, aquí son 2 millones, no, 2.900.000, este número lo dividiríamos entre el total de mujeres, que eran 762, y le restamos el valor de la media, que ya sabemos que era este cálculo, al cuadrado, y encuentro que la desviación típica de las mujeres es sensiblemente más alta, 25,29. Si quisiéramos utilizar la otra fórmula para calcular la desviación típica, es decir, calcular la varianza con la fórmula original de x menos la media al cuadrado, pues haríamos literalmente lo que viene indicada la fórmula. Es decir, a cada valor de x, que se supone que son esos de aquí, le restamos la media. Entonces, tenemos en cuenta que la media para los hombres era 52,8. Bueno, pues al 5,5 le restamos 52,8, a esa resta la elevamos al cuadrado y lo que dé esa resta al cuadrado lo multiplicamos por 25. Y me encuentro este numerito. Si repito el proceso con todos los numeritos, encontraría este de aquí, haciendo el sumatorio. Y ahora ya sí, si este sumatorio lo divido entre el total de hombres y lo hago una raíz cuadrada, tendríamos la varianza, la desviación típica. Si el sumatorio, que era 421.000, lo divido entre el total de hombres, que eran 235, encontramos la desviación típica si le aplicamos la raíz cuadrada. Y obviamente tiene... En el ejercicio número 2 del examen de estadística del año 24 de políticas, nos pedían que calculáramos probabilidades. La probabilidad de coger un hombre que sea mayor de 40 años es simplemente seleccionar dentro de esta columna de hombres los que tengan más de 40 años, que serían desde el 156 hasta el número 9 incluido, y dividirlo entre el total de hombres que hubiera. En definitiva, sumaríamos estos números y dividiríamos entre el total de hombres que hay. Si nos preguntan mujeres de menos de 30 años, cogemos datos de estos tres primeros valores y los dividimos entre el total de personas que hay. Y ya si por último nos preguntan personas que sean mayores de 80 años, no me hablan de mujeres o de hombres, lo que haríamos sería coger la columna de aquí a la derecha los que tengan más de 80 años, que se supone son esos tres últimos valores. El siguiente ejercicio, que sería el número 3, nos piden que calculemos el tamaño de la muestra a un 95% de confianza para que el error aleatorio muestrado probabilístico no pase de 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, vamos a trabajar con la fórmula en la que, al no conocer el valor de la letra P o la letra Q, vamos a suponer la situación más desfavorable para nosotros, que se supone que es cuando la P y la Q valen 0,5, y eso lo que va a hacer es maximizar el tamaño de la muestra, y en su defecto, si no fuera necesario valores tan elevados, lo que va a conseguir es reducir el error aleatorio, de tal manera que nunca pase de 3. Bien, en este caso vamos a trabajar únicamente con las personas extranjeras, luego miramos los datos de la derecha, y concretamente de 16 a 64 años, que son 106.000. Como 106.000 es la población de extranjeros de 16 a 64 años que me están interesando, lo que vamos a considerar es que la población sea infinita. No obstante, vamos a indicar también cómo se calcularía si la población fuera finita, por si quisiéramos tener un mayor grado de precisión. Aquí estarían las dos fórmulas que podemos utilizar.
ver si consigo ponerlas bien. Ahí se ven mejor igual ahora. Si la población es finita, aunque pase de 100.000, haríamos la letra n por la letra z al cuadrado, 95% es 1,96, por la pi y la q que hemos considerado la situación más desfavorable. Aquí hemos puesto la letra n menos 1 por el error, que es un 3%. Mucho cuidado, si el 3% lo pones en porcentaje, el 0,5 tendría que estar puesto en porcentaje. Si lo pongo en 0,5, esto es 0,03 al cuadrado. Más otra vez la letra z, 95 de confianza, al cuadrado por p por q. Si por contra considera que la letra n mayúscula es más grande que 100.000, podríamos, por simplificar, utilizar la fórmula en la que no se tenga en cuenta la n mayúscula por considerar la población prácticamente infinita, y nos quedaría la fórmula que está aquí indicada. Ya veis que la diferencia en el tamaño de la muestra es ligeramente superior si la consideras infinita que si la consideras finita. Pero son diferencias también pues, prácticamente anecdóticas. Mirando los apuntes del libro, utilizaréis la fórmula de abajo, si bien la de arriba evidentemente tiene un grado de precisión sensiblemente superior. Si vamos a por el ejercicio número 4, el ejercicio 4 nos dan un estudio del CIS, este 3400 simplemente es el código del estudio, no tiene nada que ver con el tamaño de la muestra ni de la población, por supuesto. En ese estudio me han dicho que el 41% de la gente está muy satisfecha con la familia y un 30% de la gente está muy satisfecha con los amigos. La encuesta en verdad se ha hecho a 2.491 personas y esta muestra se ha conseguido a partir de un error que no pase del 2%, que la letra P y la Q sea 0,5 y el nivel de confianza, pues en vez del 95% se ha utilizado el valor clásico del 95,45 o 95,5 que viene a ser el de 2 sigma. O sea que la letra Z prácticamente valdría 2, podemos redondearlo a 2,01. Y nos pide intervalo de confianza para los porcentajes, tanto de este porcentaje como de este. Luego son dos intervalos de confianza de porcentajes, aunque podemos calcular primero los intervalos de confianza de proporciones. Como no conocemos el dato poblacional, no podemos aplicar factores correctores y trabajamos con las fórmulas en las que trabajamos con los intervalos de confianza para proporciones, de tal manera que tendríamos aquí el intervalo de confianza. Voy a hacer un poquito más pequeño por si acaso se ve mejor. Aquí tendríamos un intervalo de confianza del 95,5%. Bueno, este decimal sobraría, en verdad, porque lo he puesto en proporción, 0,955. Al 0,955 o 95,5% sería la letra P de mi muestra, que era 0,417, me habían dicho, 41,7% de la gente tenía muy satisfecha la relación con la familia. A ese número le sumamos o restamos la letra Z que hemos establecido en un valor aproximado de 2 por el error típico, que es la raíz cuadrada de la letra P por el complementario, que es Q o 1 menos P, entre el total de personas encuestadas, que eran 2.491, no la confundamos con el código del estudio, del CIS. Bien, al hacer el error aleatorio, que es el 2 por el error típico, obtenemos que la diferencia pues, es un poquito menos de 2 puntos porcentuales y el intervalo de confianza entonces se mueve entre 0,39 y 0,43, que como piden en porcentaje lo hemos puesto de 39,72% a 43,68%. Si hacemos el intervalo de confianza, pero en este caso para la proporción de gente que estaba contenta con las amistades, ese porcentaje era un poco menor, era un 30,5%, por lo tanto, al ser la letra P un poco más alejada de la situación de P igual a Q, veremos que el error aleatorio será un poco más pequeño que ese 2% y un poco más pequeño que el que nos había dado antes. 0,35 más el 2 por el error típico, con la misma fórmula que antes, obtengo un intervalo de confianza que saldría de sumar la estimación puntual, que es 0,35, más menos el error. Tal cual hemos comentado, el error nos va a dar un poquito más pequeño porque hay menos variabilidad entre las proporciones. Aquí nos da un poquito más grande el error porque hay un poco más de variabilidad, y cuando esto vale 0,5 y 0,5 el error era 2 puntos porcentuales, me decían. Bien, entonces haciendo el intervalo tendríamos simplemente que restar al 30, le restamos el 1,84 y dan estos números en porcentaje entre 28,66 y 32,34% de la población de estudio, con un 95,5% de confianza, tendría un grado de satisfacción muy elevado con los amigos, y con la familia entre el 39,7 y 43,68. Y con esto habíamos terminado el ejercicio del examen del año 24 de Estadística Social 2.